Hello, hello por acá. Hola, fanes enamoradas de este proyecto. Raiza, me estás generando una solicitud de participar, pero no entiendo. ¿Será que don Rodrigo está utilizando tu celular? Hola, querida Liz. Bueno, este es el live de hoy, martes. Voy a estar con uno de mis maestros de astrología y de filosofía en Venezuela, el doctor Don Rodrigo Andrade Martínez. Aquí está, ya se unió Don. Hola Don. Eh, Pídeme el acceso. Ay, yo siento que estoy como despeinada, pero es que, bueno, esto del afro, pero bueno, para adelante. Don, pídeme la solicitud para que empecemos a transmitir. Bueno, hoy vamos a estar hablando de el mito de Hades y Afrodita, pero para poderlo aterrizar a nuestras vidas, todos tenemos un contacto con esos dos arquetipos, ¿sí? Porque digamos que los mitos griegos no es que se escribieron al azar ni por casualidad, sino que si uno aprende a leerlos, uno identifica constantemente el videojuego y la película de su vida, comprendiendo la distribución de roles y personajes que hay en la película de cada quien. Cada vez con más y más interacciones que tengo, ya que, o sea, espérate, no puedo aceptar a Raiza. Don, no me has pedido el acceso. Pídeme el acceso porque si no, no te puedes conectar. Bueno, espero que todo esté funcionando, si no, no tendríamos que volver como a conectar. Don, pídeme el acceso. Don seguirá acá. ¿O será que tengo que aceptar a Raiza? Dios mío, ¿será que está? O sea, Raiza es la mamá de Don y es nuestra fan número uno. Hola, Judy. No sé si está pasando algo con el celular de Don y se está conectando desde el Instagram de la mamá. Ojalá Raiza me pudiese decir qué es lo que está pasando y si tengo que darle a aceptar a Raiza. Porque Don el otra vez no tuvo problema y me mandó la solicitud y todo salió como bien, pero no entiendo qué está pasando ahorita. Dios mío. Don Rodrigo. No, pero es que tiene que ser desde el Instagram de Don para que se pueda ver la transmisión de que está transmitiendo él y sus seguidores se conecten. Pero, bueno, ay, ya va, lo peor es que yo creo que voy a tener que parar esto. Yo creo que voy a tener que parar esto porque no entiendo qué pasa con Don Rodrigo y voy a tener como que escribirle desde algún lado. ¿Será que si acepto a Raiza? O sea, voy a tener que desconectarme. Voy a parar esto porque no entiendo por qué Don no se conecta. Ay, Raiza, me estás escribiendo que estás ahí sin Don Rodrigo. Hola, ¿cómo estás, Judy? Hoy vamos a estar hablando de Venus y Plutón, no por algo particular que esté sucediendo a nivel de código energético general del clima astrológico. Ok, Don Rodrigo, que no has podido entrar, que no pare. Ok, bueno. Nada, ya tú sabes, cuando vayas a entrar me mandas la solicitud y yo te hago entrar. Espero que lo logres. Si no me vas a dejar aquí sola y tú eres el cuentacuentos de este asunto. Bueno, les voy a contar un poquito cómo nace esta alianza con Don Rodrigo. Nace de la necesidad de querer, hola Andrea, nace de la necesidad de querer, ahora ya Don sí ya está.
Aceptar. Listo, ya. Cosas de ese nombre tan peculiar. Ok. Ajá, se ve un libro. Ahora tú. Hello. Hola, ya va que estoy todo enredado porque tu solicitud se caía, pero La mía. sí, porque como la gente estaba escribiendo, ella quedaba en la parte de atrás. Ah, ok, ok. Mira, tiene ahí hasta asistentes. Mm. Bueno, dándole con esto. Miren, bueno, entonces saludar, saludar. Ahí está Don. Ahí está como ahí. Quédate donde estás, que se te está yendo como Ya la señal. va, ya Quédate va, quieto. necesito todavía, pues estoy todo enredado, pero Ponlo ahí encima de algún libro, que los libros sirvan de apoyo. Bueno, discúlpenos con estos problemas técnicos que estamos teniendo. Vamos a hablar de Venus y Plutón. Venus y Plutón. ¿Por qué? Porque es una necesidad global. O sea, demasiadas personas al año nacen con un aspecto Venus-Plutón. Demasiadas. O sea, son demasiadísimas. ¿Sí? Y si no es de Venus a Plutón, es quizás otro de los planetas personales a Plutón o cualquiera de los otros transpersonales como Urano, Neptuno. Pero bueno, nos vamos a ocupar de Plutón hoy, sobre todo porque es cuando uno busca información y pueden hacer el ejercicio en Google de buscar tal planeta mío aspectado con Plutón, que tú buscas en Google y te salen unas primeras cuatro o cinco blogs. La mayoría, sobre todo los más antiguos, son súper desahuciadores. E igual yo creo que aprender a no desahuciarse por algo que uno lea acerca de su mapa natal, de sus aspectos, etcétera, es como un proceso. Me ha costado yo misma entender lo positivo de un montón de cosas de mi carta, ¿sí? Entonces, bueno, Don y yo queremos atender esa necesidad de empezar a crear contenido que luego va a estar en un blog, luego va a estar en un grupo privado de estudio, luego se van a poder hacer consultas a dos voces entre Don y yo que son brutales, no es por nada, pero es increíble porque Don me complementa muchísimo. Entonces, claro, una de las y personas en mi vida que más viceversa. una de las personas en mi vida que más me ha ayudado a no sentirme mal por los aspectos de mi carta es Don. Entonces es como, ¿sabes? Algo que yo probé, me gustó, me cayó bien y yo quiero que otras personas también tengan a Don en su vida de autoconocimiento a través de la astrología. Y yo reconozco que, bueno, la manera en la que yo hablo y que he tendido a hablar en muchos momentos acerca de la astrología, puede ser a veces como muy dura. Que por cierto, Don, luego te hablo de algo que está por ahí, pero ayer estuve hablando como con un amigo que se hizo la carta hace muchos años, con un rabino cabalista que le dice y que los planetas uno los puede cambiar de casas. No entremos ahí, no nos vayamos por ese vertedero. La cosa es que Don también sabe mucho de cábala, pero listo, ya hablé suficiente. Espero que la voz, la sabiduría y todo el conocimiento que tiene Don Rodrigo con respecto a los símbolos, a la astrología, a la mitología, a la filosofía, a la etimología, que son todas esas cosas que a mí me encantan, el origen de las palabras, el origen de los términos, bueno, y de lo super cuentacuento que es, que nos sirva un montón para, bueno, aprender a lidiar con estos aspectos mientras no encontramos el rabino cabalista que nos cambie la carta natal, porque es que eso es lo que yo siempre he dicho. A mí siempre preguntan, ¿y esto se puede cambiar? Y yo de una digo, no, no se puede cambiar. No se puede cambiar, tienes que aprender a vivir con eso tal cual como está estructurado de la manera mejor posible. Y bueno, Don es coach y ayuda mucho a eso. Doncito, cuéntanos. Todo se puede cambiar. Todo en la carta está ahí para ser movido, porque eso es lo que hace la luz de la conciencia, eso es lo que hace
el corazón, eso es lo que hace Plutón, el transformador, eso es lo que hacen cada uno de esos planetas, porque es interesante, la astrología, primero, ya va, buenas tardes para todos, buenas noches en algunos lugares, querida Ivonne, Inés Espejo Astral, muchísimas gracias por esta hermosa invitación para hacer tándem. Tándem es una palabra alemana fantástica porque es una bicicleta en la que van los dos manejando y echándole pichón y compartiendo el esfuerzo y el equilibrio y la cosa. Este es el propio tándem astrológico. Este, mi Súper, gratitud súper. contigo y con todo este proceso hermoso. A ver, cada uno de los planetas, de las casas, de los aspectos, de las sincronías y asincronías y disincronías que se crean ahí, tienen en cada uno de ellos el arquetipo cientos de miles de posibilidades, de lados luces y lados sombras. Y se activan en la medida en que tú le vas poniendo conciencia. Si tú empiezas a reconocer en ellos, en los planetas, en una casa o en un aspecto muy tenso, el otro lado de la cara se vuelve una oportunidad extraordinaria, se vuelve una fuerza creativa, se vuelve algo que al revés te propulsa, te promueve, te protege, aunque sea lo peor. Es como, Me encanta esa palabra que usaste de sincronía, dissincronía y asincronía. No sé, obviamente de tener que ver con Cronos, sin lugar a duda, pero si sabes algo más de la etimología de esa palabra, obvio el A que corta, ¿no? Se supone que nos quita algo. Y el sin es con, bueno, yo misma ya estoy aquí haciéndole la disección etimológica a la palabra. No, no me olvido de mis capacidades etimológicas de la maestría en filosofía, pero, ajá, eso, que es el tema de los famosos aspectos armónicos, inarmónicos, tensos o blandos en astrología. Hoy justamente queríamos hablar de uno tenso, que puede ser la cuadratura o la oposición Venus-Plutón. Pero cuéntanos un poquito de las asincronías, por ejemplo, Don. a ver, toda la carta está hablando de una danza cósmica eh, y de nuestra relación con el universo, ¿no? Pero cuando vas más profundo en la astrología, empiezas a descubrir que eso que está ocurriendo allá no es que está ocurriendo allá, es que está ocurriendo dentro de ti. El, Dentro de nosotros somos lo que los gnósticos, los rosacruces, los alquimistas, los herméticos llamaban los egipcios el microcosmos frente al macrocosmos. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer dónde tienes cáncer en tu pecho, por ejemplo, y que ahí está el sol, lo que le está ocurriendo al sol y lo que está transitando el sol, te está ocurriendo en esa dimensión de tu vida. Pero eso es cuando vivimos todo desde el inconsciente, cuando, como dicen los venezolanos, cuando va viniendo, vamos viendo, cuando estás entregado a lo mecánico, a lo casual, a que la vida se vaya dando como se va dando. Si por el Claro, contrario, tú le pones a eso pero conciencia, claro, y es que el tema, lo que te decía de la asincronía, es estar internamente desincronizado con uno mismo, con sus propios recursos, con sus propios potenciales. Y es que tal cual, lo que hace poco yo generé como un contenido de que decía algo así como que lo que no está unido adentro no puede estar unido afuera. Y entonces hoy, con Venus-Plutón, por cierto, que eso es un poco como la temática en la que nos queremos meter, Plutón es como el malo de la película en cierto nivel de comprensión, ¿no? Si ya luego tú haces otra comprensión del malo de la película, ya esa cosa así como tan maluca que literalmente Plutón es el violador, el abusador. O sea, yo he atendido N cantidad de cartas de mujeres con aspectos Venus-Plutón y la mayoría han sido abusadas de niñas, han sido abusadas hasta por el ginecólogo, el fisioterapeuta, el no sé qué,
porque, claro, Plutón tiene una fuerza visceral voraz que viene como del núcleo de la Tierra y, claro, es demasiado. Ves algo y lo quieres demasiado, tanto que puedes transgredir límites, que transgredir límites es bueno y es malo al mismo tiempo, ¿sí? Porque hay cosas que efectivamente tenemos que tener poder de transgresión. Pero entonces es eso, es como un tema de que normalmente cuando uno es abusado, yo misma con lo que viví con el cuento de la puñalada, que la mayoría de la gente aquí se lo sabe, obviamente es un abuso, es una persona homicida, asesina que me intentó matar en la calle, ya es una total transgresión contra mi integridad y ese día Plutón, no solo ese día, en miles de cosas, revolución solar lunar, de progresiones, carta dracónica, todo tenía Plutón activado. Era como que en todas las capas del ser, era que yo tenía que hacer un reajuste justamente con esa potencia que trae la voracidad casi demoníaca de Plutón como arquetipo. Pero entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno está desincronizado o asincronizado con su propio Plutón interior? Cuéntanos un poquito tú. Esa manera de verlo es maravillosa, que tú estás traduciendo e interpretando, ¿no? Viendo Sí. la sincronía y la desincronía en el otro, ¿no? Yo cuando la nombraba la decía en el sentido de que en tu carta aunque todo está en una armonía cósmica, en tu inconsciente no entiendes por qué ese Plutón tenía que atravesarse en el camino y vivir la experiencia a través de una puñalada, por ejemplo, en Ujú. tu historia personal. Y hay otras maneras de vivirla, ¿no? O sea, como ese plutonazo, después tú en tu historia lo viviste como un trabajo interior, como un trabajo de conciencia, y no te quedaste continuando de manera obsesiva en Mm. en el recuerdo doloroso, frustrante y terrible, ¿no? De aquello, ¿no? O sea, tú lograste reencauzar, resignificar, resimbolizar la experiencia. El, a, Eso también tiene que ver con las sincronías, las asincronías y las desincronías, de algún modo, porque todo está de alguna forma engranado y moviéndose dentro de la matriz del universo, ¿no? Mm. Interior y exterior. Sin embargo, si ocurre de manera, o sea, si yo no sé cómo tomar y convertir, resignificar, cómo resimbolizar, cómo iluminar las sombras de una experiencia, eh, el, el proceso se hace mucho más largo y más lento. O sea, por ejemplo, Sísifo, Y como menos fructífero, ¿no? total. Menos fértil, más estancado, más que justo el mismo símbolo del pantano como agua que no circula, es también como muy plutoniano, pero en esa versión en donde todavía no nos hemos sabido sincronizar con el potencial del pantano, ¿sabes? O el castigo que le puso Plutón a Sísifo después Mm. de querer. Imagínate que se iba a morir un familiar de Sísifo y él encadenó a Tánatos a la muerte y no Wow. dejó que se muriera. O sea, fueron a salvar a Tánatos, lo salva, creo que Atenea, si no me equivoco, o sea, la sabiduría, como va, porque la gente empezó a dejar de morirse y no entendían por qué no se morían y estaba el mundo volviéndose un colapso de enfermedades, de ancianidades, de cosas, y entonces descubrieron que estaba atrapado y nada, se llevaron a Sísifo para el Hades y le dieron palo durísimo. Él pide volver en un momento porque su mujer Pero, lo... o sea, ya va, estoy entendiendo bien. Sísifo es quien amarró a Tánatos. Sísifo es quien amarró a Tánatos. Ok, claro, claro, ok. Desde esa Tánatos conciencia la como muerte, Tánatos, para el que no la muerte. conoce el símbolo. Y Sísifo era un rey en algún pueblo griego y cuando lo bajan cuando Tánatos va al Hades, al inframundo, Mm. eso es interesante. Inframundo, infierno, averno, depende de la cultura, depende de la conocimiento. Para mí, por ejemplo, es inframundo, no tiene nada que ver con el infierno. Pero adentro del inframundo hay distintos niveles, hay también un lado que es el infierno. Y Sí.
Y lo interesante es que ese Sísifo le dan permiso de salir para vengarse de su mujer, pero vuelve a burlarse de los dioses y ahí sí lo vuelven a atrapar, creo que es Perséfone, y lo condenan a lo que conocemos de Sísifo, empujar la piedra por la colina y cuando llegaba al final se le volvía a caer la piedra, ¿no? Una condena eterna. Esa condena eterna es seguir cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error, el mismo error, por lo que te estás Wow. autocondenando en tu mente, en tus emociones, en tus instintos, no estás creciendo, estás haciendo lo mismo en tu vida. Un Sísifo en tu Claro, carta oye, y ahí, no, dinos de Sísifo en nuestra carta. sería una Que cita, no hay ningún, no sé si existe algún asteroide que se llame Sísifo, pero, ¿no? habría que buscar, no lo he buscado. Este, Maybe. sin embargo, o sea, cuando en tu historia personal sigues cometiendo los mismos errores y no aprendes, estás de alguna otra forma encarnando ese símbolo de Sísifo en tu vida, ¿no? Con las mismas relaciones en esa Venus-Plutón, por ejemplo, y me siguen pasando que en mi vida amorosa la pareja abusa, la pareja me hace sufrir, o me engañan, podría ser, o sea, no será un complejo de Sísifo lo que está ocurriendo ahí. Vamos a revisarlo, qué cosas estás haciendo que se dan los mismos. Hay una frase de Einstein increíble que decía, si piensas algo así, no me la sé exacta, pero si tú quieres que cambien las cosas haciendo lo mismo, ese es un concepto de locura. La locura es hacer lo Sí, mismo pensando que vas a tener resultados diferentes. Hay que cambiar las esperando. acciones. Claro, sí, no, y también lo que veo, el tema como el roce con una piedra, con algo, sabes, como de tanta intensidad, porque, mi amor, una cosa es tener una batica de seda encima divina y otra cosa es tener una piedra, ¿sabes? O sea, es como que no le queda duda a tu cuerpo de que es algo realmente, o sea, los sensores que se te activan a nivel fisiológico es de que de verdad esto se siente y se siente mucho. ¿Me explico? O sea, no es. Entonces, claro, eso también me hace ver que justamente ese Plutón interior que todos llevamos por dentro, cuando nos autocastigamos desde nuestro Plutón, es muy intenso el castigo. O sea, es muy, muy intenso, ¿sabes? O sea, pudiese ser, y claro, no solo muy intenso, sino Plutón en la carta de las personas también está asociado mucho como al sadismo, a el masoquismo, a como todas esas cosas que llevadas a cierto plano en donde lo políticamente incorrecto es válido. Sabemos cuál es ese plano, ¿no? Obviamente un plano más sexual. Y que el arquetipo de Plutón y Hades y todo lo que vamos a comprender hoy tiene full que ver con eso. Fíjense que pues eso es una experiencia como de full fricción y full intensidad, ¿no? El autocastigo y la repetición, repetir como una y otra vez, o sea, como una y otra vez, y sabes, y como Plutón regente moderno de Escorpio, la capacidad que tiene Escorpio para la fijación, al igual que los otros cuatro signos fijos, ¿no? Que en el live pasado nos preguntaban como que cómo es eso de que los signos fijos. Bueno, que hay unas modalidades, o sea, signo fijo significa que hay cuatro signos que expresan hipertalento para la fijación. Yo, por ejemplo, todas mis plutonianas que se consultan conmigo, siempre se los digo como con mucho cariño, como tú tienes un talento para la fijación enorme, que yo también lo tengo, yo soy la primera. Ascendente fijo, luna fija, luna Plutón. Ya tengo una capacidad de, sabes que el otro De día estaba quedarte pensando en lo que pegada. dijiste de quedarme pegada para bien o para mal, porque claro, esa pegazón también me hace como afincarme mucho en lo que quiero y no me voy como a ir, ¿sabes? Por eso Inés Espejo Astral existe, porque tengo 3 años pegada, ojalá me dure muchos años más, pero pensaba en el símbolo de la esfinge que nos compartiste. Y claro, imagínate las garras del águila, las garras del león, o sea, el mismo escorpión con sus cositas. O sea, es tanta fuerza de agarrar que, claro, el problema es cuando nosotros generamos fijación a personas que
no quieren estar con nosotros. Entonces, qué sé yo, ¿sabes? Los empezamos a espiar en internet, no sé qué. Yo he conocido chicas con dominante plutoniana, Venus-Plutón, que hasta han pagado agencias de, o sea, como que, Espionaje. no sé, $5, lo que sea que cueste, para ver cosas de espionaje tal cual. Y bueno, yo creo que acerca del espionaje y el arquetipo de Hades, por el tema de la profundidad de donde reina, tú nos puedes agregar un montón de cosas. Sí, fíjate que no hay ningún signo, ningún planeta es bueno ni malo. Y hemos satanizado al pobre Plutón eh, en una de las perspectivas de la comprensión, ¿no? Plutón Carlos. le tocó reinar el inframundo. Nosotros en nuestra cultura cristianizada, el universo se divide en cielo y tierra e infierno. Entonces, al infierno es lo que tenemos allá abajo como ese lugar de lo malo. Y si hay un diablo, Plutón es como lo más cercano a ese diablo para la cultura cristianizada. Pero en la cultura griega y en lo que él trata de representar y todo, no. Hay algo muy interesante. En Plutón no hay ética, porque en el mundo del No hay alma, ética, ni moral, ni esa, valores, ni en el mundo del alma no existe eso. El alma es conciencia pura y se alinea con lo profundo y la profundidad no necesita polaridades, no necesita eh, dimensiones que nos resquicen, que nos dividan. Eso claro. es otra visión. Lo que ocurre con Plutón es que él es súper primitivo. Es un instinto, una pasión, una pulsión, un magnetismo de lo irracional, de la supervivencia, de la naturaleza más arcaica, o sea, porque es prenaturaleza, si está debajo de la tierra, pero fíjate que ahí es donde entran las raíces, o sea, él ve al árbol, él ve a la selva desde abajo, desde adentro, desde su, desde su mundo eh, lleno de lombrices, lleno de parásitos, y esa es de gusanos, y esa es la gran riqueza que nosotros obtenemos con el fruto, con las flores, con el oxígeno de las hojas, pero todo está en esas raíces y Plutón reina en las raíces, reina en el En las inconsciente raíces. Sí, y he y en lo escuchado también irracional. a otro, claro, he escuchado también como a otros astrólogos hablando de personas que, por ejemplo, bueno, son nutricionistas y están súper metidos en ese mundo de eso viscoso, sabes, por dentro los intestinos, no sé qué, que si la microbiota, que que tienen, por ejemplo, natalmente, como tú, luna en Escorpio, aunque tú no eres nutricionista. Pero igual, y sí, aquí también nos decían de la visión remota tal cual, o sea, el tema del espionaje, de la visión remota, lo que comentaste hace rato que yo lo subí por el Instagram del casco este que tenía Hades, pero bueno, no me quiero adelantar. Síguenos dando características del Plutón griego, que es un símbolo tan rico que nos puede ayudar a enriquecer nuestro propio autoconcepto de nuestro Plutón interior, porque es que es lo que yo le digo a todo el mundo, como que es que todo el mundo tiene Plutón en algún lado de la carta, porque todo el mundo nació en este sistema solar y en este sistema solar Plutón estaba haciendo algo en el momento de tu nacimiento, ¿sabes? Así es simple, Sí. así es simple. Yo Ese hace poco estuve Plutón, estudiando, sí, la otra cosita rápida, hace poco estuve estudiando, pero ese video no ha salido al aire, lo hice con Miguel, la carta de un asesino en serie, de Jeffrey Dahmer. Y obvio, Plutón en el que se quiere comer a la gente, literal, porque Jeffrey Dahmer era caníbal. wow. El que se quiere comer a la gente, sí o sí, Plutón tiene mucha fuerza, pero bueno, en el caso del video de Dahmer, vamos a ver cuando termino de editarlo con Miguel para que salga al aire, hay un montón de cosas más. Hay un montón de estrellas fijas, el sol en casa 8, la Venus en casa 8, o sea, es como que le vas agregando esa sopa y tú dices, claro, aquí nació un monstruo. Pero yo creo que la pregunta colectiva que nosotros estamos llamados a hacernos, y que siempre lo digo, y más como venezolanos, que tenemos a unos monstruos
evidentemente monstruosos reinando en el poder, es como de alguna forma hacernos cargo de la monstruosidad. O sea, no de la tuya o de la mía o de la del asesino, y es que yo no soy asesina, pero ¿qué es la monstruosidad? O sea, ¿qué nos podrías decir y cómo está relacionado eso con Plutón full, Eso está con Aves? relacionado porque él, en esa fuerza primitiva, en esa fuerza primordial, en ese poder profundo, la manera como se manifiesta es con violencia, con explosión, pero también con lentos procesos de transformación, de cambios, de regeneración. Y todo aquello que nos saca del status quo, de lo natural, de lo acostumbrado, del hábito, de lo que sería lo que soñamos, Lo lo sentimos, antiético, lo lo amoral, sentimos, antiético. lo sentimos monstruoso eso, porque nos genera cosas plutonianas, inseguridad, obsesiones, nos genera, Plutón rige aquello que es irrevocable. Entonces, cuando uno no quisiera que la vida sea irrevocable, o sea, uno quisiera mantener lo que te gusta, el capricho, el sueño, las cosas en el mismo modo. Pero él, que es el dios de la putrefacción, eh, va Claro. lentamente generando el compostaje, ¿no? Eso es interesante. O sea, cómo lo que se pudre se puede volver abono fértil para, para Claro, otras cosas. Y y es que increíble, y yo siempre digo, el arte salva muchísimo. En estos días a un amigo pero muy querido, antes que lo digas, pero nos asombra y por eso es monstruoso. tal cual, tal cual. O sea, es que total. Para mí, los cuatro signos fijos, Acuario, Leo, Tauro, Escorpio, generan demasiado asombro. Generan demasiado asombro. Leo Acuario por lo excéntrico y por lo extravagante, tanto a nivel muy colectivo como a nivel muy personal, ¿sabes? Y tal cual lo Tauro escorpiano también genera demasiado asombro por lo monstruoso y por lo bizarro, pero lo Tauro obviamente por lo divino y por lo bello, pero es que son, ¿sabes? Son como unas energías en donde, wow, o sea, sí, uno queda como muy impactado por también por la intensidad que tienen esos signos fijos, ¿no? La intensidad, lo que decía, como que una cosa es tener una batica seda encima y otra cosa una piedra gigante. O sea, no, Por- pero sino que iba a decir que el arte siempre salva un montón y tú que también haces teatro y haces de todo y te encanta disfrazarte y sabes todo lo que has hecho tú más que yo, que el otro día a un amigo muy querido que tiene Sol en Casa 8 le pasé unas obras de arte que literalmente las personas como que lo que hacían eran recrear una fruta podrida, ¿sabes? Como, ¿sabes? La fruta, o sea, la naranja que a todo se nos ha dañado, se nos ha podrido por ahí y le empieza a salir la vaina verde y no sé qué, pero tejidas con canutillo, tejidas con canutillo. Entonces, es como, mira, la putrefacción es horrible, pero si tú te vinculas con ella de una forma creativa, de esa putrefacción, literalmente, pues, o sea, eran bellísimas. Las frutas así tejidas como de canutillo. Entonces, claro, tú lo veías de lejos y tú dices, claro, esto es una fruta podrida, un limón, un no sé qué. Y cuando le hacen zoom a la toma, ves que la cosa está hecha de canutillo. Y también me pasó hace poco que encontré un que eso artista que, es por la cierto, belleza de la muerte, que eso es aquello que se va desnudando y que va develando el misterio, porque lo que tiene Plutón es que él esconde las cosas, pero las esconde para ser encontradas. El alma, sí o sí, dentro de esa tradición, va a bajar al Hades, donde va a vivir su eternidad, donde se va a redimir o donde va a crecer. En el mundo de los griegos eran los que se portaron mal y tal, iban para las zonas terribles, pues, y lo padecían, pero los que se portaban increíble iban para los campos elíseos, eh, que era el mundo de las almas. O sea, Plutón no era visto como el malo de la película, era visto eh, como
el que gobernaba una de esas dimensiones. Y cuando vamos comprendiendo el misterio, lo que estamos haciendo es un descubrimiento y de alguna manera el lado contrario del oculto es el descubrimiento, o sea, se da esa duplicidad en Plutón, porque, por ejemplo, él rige la investigación, él rige la capacidad de inquirir, de de tratar profundizar. de meternos como un taladro y profundizar o de sumergirnos en las aguas más profundas para ver qué es lo que está ahí. Inmersión, tal cual. Correcto. La inmersión, o sea, no sería extraño que alguien que practique apnea o algo así tenga un tema plutoniano ahí importante. Todo investigador en cualquiera de las áreas de la vida, de la creatividad, del arte, de la ciencia, de la tecnología, tiene un aspecto de su Plutón importante en su casa 3 o su casa 9, que es la inteligencia, o quizás con algo de Virgo en algún lugar para meterse este, hasta el detalle, o Mm, tocando a un Mercurio o a los planetas que rigen el conocimiento, a un Acuario, a un Libra, claro. a los signos. Sí, y lo interesante es cuando se nos mezcla el arquetipo de Plutón con X o Y planeta, como en este caso que queremos hablar de Venus-Plutón, ahí ya tienes una pista, ¿sabes? Es como de qué estás convocado en esta existencia a profundizar a través de qué. Bueno, a través de las experiencias afrodisíacas, que del arquetipo de Afrodita hablamos un montón el otra vez en el live. Pero bueno, pues síguenos contando de Plutón, de Hades, pues que nos quedamos ahí en que es primitivo, realmente, y te interrumpió un montón. Pero eso primitivo, eso primigenio, eso primordial, como pulsión, como instinto, como fuerza profunda, eh, digamos, no es que no se pueda, la palabra no sería dominar, comprender, se puede comprender, porque todo lo que tiene Mm, Plutón, él va, él está siempre unido, conectado con algo, y entonces él conecta, es un planeta que conecta cosas, te apega, es planeta de los apegos, por ejemplo. mm. Eh, pero en ese apego, en esa conexión, tú terminas uniéndote a eso y en la evolución, en el desarrollo, te fundes con eso. Te fundes, quiere decir que te vuelves eso. Claro, aquí tenemos una pregunta, que qué pasa cuando Venus está en armónico con Plutón. Yo lo tengo de orbe amplio, lo tengo. Pero cuéntanos tú, Don, ¿qué pudiésemos decir entre la diferencia entre nacer con Plutón inarmonizado a la Venus a armonizado a la Venus? O sea, ¿cómo es el camino afrodisíaco y vincular de esa persona? Hola Luisa, mis cariños. Yo no diría, o sea, el- el- en la astrología, digamos, eh, fundamental, se dan esas armonías y esas disarmonías, pero cuando lo vas viviendo más profundamente, encuentras que todo está dentro de todo, es un mosaico de vivencias de todo. Sin embargo, es armónica esa, en el caso de la pregunta que ella hace, ¿no? Y un Plutón armónico con Venus, por ejemplo, ambos rigen la sexualidad, pero la sexualidad puede ser vista solo como la sexualidad de los placeres, la sexualidad de lo sensual, del erotismo, de las relaciones, pero la sexualidad es la pulsión creativa. Ambos son creadores. Un Venus-Plutón te está invitando a ser un materializador de creaciones eh, que generan en los otros gozo, que generan en los otros placeres, que generan en los otros cosas interesantes. Esa unión puede tocar, por ejemplo, eh, el, el humor que transgrede, el humor de aquello que puede, de alguna manera, el humor negro, por ejemplo, o el humor, Ok. o la poesía, por ejemplo, como es el caso de mi papá.
pero también lo ordinario, lo vulgar, y en la vulgaridad y en lo ordinario hay un público que disfruta eso más allá de lo que es. Ambos son en una relación armoniosa. Por ejemplo, la palabra Plutón es la opulencia, la riqueza, y Venus es la belleza, Sí, lo estético, la armonía. Eh, ¿Qué te está diciendo lo refinado. riqueza, armonía? Te está hablando de lo refinado, de lo elitesco, de lo grandioso. Eh, Plutón recibe lo profundo y Venus recibe lo superficial. Venus toca el cuerpo o toca la Mm, emoción, Plutón toca la pulsión, la pasión. Entonces, por ejemplo, en una relación armoniosa de Venus-Plutón, te está diciendo, por ejemplo, que puede haber una conexión con aquello de lo sagrado, con aquello de lo que inspira a trascenderse, a transformarse a través de esas características. Por ejemplo, Venus eh, simboliza el instinto de fecundidad en su visión más primitiva. Y Plutón también en su visión no primitiva, sino directa. Entonces te está hablando de una armonía, una relación armoniosa entre Venus-Plutón puede ser una fecundidad increíble. Pero ¿qué es eso de la fecundidad? Puede ser fecundidad intelectual, puede ser fecundidad en las palabras, fecundidad en las depende emociones. de ahí, depende de ahí de la casa en donde esté. Yo lo que he podido ver en mi tiempo de consulta atendiendo y en mí misma es como que, por ejemplo, una persona que nace Venus-Plutón, por poner un ejemplo, ¿no? Pero tiene que haber más aspectos. Eh, y porque de alguna forma lo he visto, aunque este lo vi, fue con una consultante Plutón Luna, el Lunasol, ¿no? Como que le llama la atención hacer contenido erótico, pero el ruido mental, o sea, el problema es que los aspectos llamados inarmónicos en la astrología original, a la cual hay que, o sea, la astrología occidental original, más grecorromana, digamos, a la cual hay que rendirle respeto y culto también, porque en la tradición hay demasiada fecundidad, poder, luces, hay de todo. Entonces, sí, en un aspecto inarmónico, la persona tiene demasiado ruido mental con respecto a atreverse a vivir ese poder ser atractiva a través de lo tabú, porque también lo plutoniano tiene mucho que ver en cómo cada uno de nosotros se vincula a lo tabú. Entonces, hay gente, por ejemplo, Playboy, y ya hoy en día que ni siquiera es Playboy, que es el cuento de OnlyFans o lo que sea, que lo hacen así como súper tranquilos, les fluyen las oportunidades como súper rápido, súper obvio. La otra persona, más bien lo que se le va generando es como una frustración de quererle dar un caudal, digamos como que para que las otras personas también puedan disfrutar y gozar de eso, porque es el atractivo, Venus es el atractivo, es decir, mira, yo soy esta flor aquí, mi amor, que se abre para que tú te deleites. ¿Sabes? Entonces, claro, una Venus-Plutón sería como una suerte, no sé si quizás más bien Venus-Aries, pero o planta carnívora o algo que se vea como muy, sabes, no sé, como, sí, una flor que pueda utilizar más estilo una bruja o algo así. Entonces, por eso es como muy típico que la lencería erótica sea roja y negra, porque son los colores del infierno. Sí, pero entonces, claro, el cuento de lo armónico y lo inarmónico es que una persona puede nacer con un aspecto armónico y no armónico, Venus-Plutón, y para una va a ser más fácil de alguna forma tener menos ruido mental en la cabeza con respecto a ser el estilo de Venus que quiere ser. Eso en una de las capas. Del resto, pues nada, o sea, habría que ver toda la carta y mirar, ¿no? Pero Claro. siempre va a estar ahí un poco el tema del abuso, lo que sea. También el asunto es que Venus es lo que a nosotros nos genera placer, entonces lo que nos gusta,
¿sí? Los olores que nos gustan. Entonces, claro, si tu Venus y tu Plutón están juntos, ya sea en cuadratura o sea, ya sea en armonía o en inarmonía, es importante que tú hagas como las paces con, que ahí es cuando yo digo que no se puede cambiar, o sea, que hagas como las paces con que a mí me gusta lo plutoniano. Entonces ya, ¿qué es lo plutoniano para cada quien? Que sería similar a una mujer que nazca Venus en Escorpio. O sea, inevitablemente, o sea, te va a gustar. O Claro, sea, es distinto tenerlo en Luna a tenerlo en Venus. O sea, tú, por ejemplo, eres Luna en Escorpio, pero no eres Venus en Escorpio, eres Venus en Virgo, si mal no recuerdo, ¿no? correcto. Creo que ves, entonces, bueno, son cositas ahí diferentes. Pero bueno, sigamos con el arquetipo de Hades, que vamos apenas en que es primitivo. A mí me gustaría añadir a eso, Ujú. a la primera parte de lo que contabas, eh, de cómo Venus, Afrodita, también es la diosa de las meretrices, de las cortesanas. Es la, 100%, Se cien llamaba por ciento. en griego la Venus pornoi. De ahí viene la palabra porno. La Por palabra porno no, viene de los griegos, esa era la forma de darse. Y las pornoi eran distintas a las etairas. Las etairas, que es como creemos que se llamaban, las etairas eran más parecidas a las geishas, que también creemos que eran vistas como prostitutas, pero no. Para ser etaira o para ser geisha, y esa está regido por la Venus Pornoi, eh, había que ser muy inteligente, muy lúcido, había que tener arte, había que poder transmitir con la danza, con el cuerpo, las sensualidades, con la palabra, aprender poesía, tener mucha memoria para poder contactar con la gente, con los clientes. Las como etairas, ser muy culta, muy porque culta. correcto, porque las etairas y las geishas no tenían que vender su cuerpo, vendían su compañía, eran damas de compañía. Hoy en día hay caballeros de compañía, hay con la visión del LGBT plus, todas las miradas de compañía también. O sea, es una buena compañía que te distrae, que te mantiene presente, que te despeja, que sabe escucharte. Eso lo tiene la pornoi y lo tiene la etaira, la Venus etaira. Pero, pero Venus, Claro, pero Venus, como encarnación del amor, existía tanto una Venus eh, uraniana, que es el amor la, celestial, el amor te la divino, tengo, te la tengo. el amor de la conciencia, el amor de que te conecta con lo más profundo, con lo más elevado, con lo más sutil, versus una Venus eh, que bajaba todas la visión hacia adentro, como por ejemplo, la Venus Carites, que, que, que es Carites es la fuerza del crecimiento. Y mira qué interesante, o sea, Plutón tiene también aquello del abono, aquello del compostaje, aquello que alquimiza, aquello que transforma, o sea, y aquello que va hacia el alma. Él como, como el regente, el que lleva el poder sobre las almas. O sea, eh, la relación, o sea, en los aspectos, en las casas, depende de lo que uno vaya activando en la propia vida, ¿no? Eh, y eso es lo que en astrología eh, psicológica uno trata de encontrar, o sea, no lo del librito, sino lo que la persona ha vivido para que se pueda conocer más a sí misma, ¿no? En esa visión. Claro, claro. Y bueno, entonces sabes que me quedó muy sonando el asunto de Plutón Hades castigando a Sísifo, porque se me queda como, ¿sabes? Cómo nosotros creemos desde nuestra pequeña concepción moral y ética que podemos decidir qué debe morir y qué debe seguir vivo, ¿no?
O sea, como esa sensación desgarradora de cuando nos quitan algo que no entendemos por qué se está yendo, ¿sabes? Estas cosas desgarradoras como, ¿sabes? Niños que se mueren muy chiquitos, no sé qué, o sea, todo eso, o sea, ¿qué nos podrías decir un poquito acerca de la sabiduría de la muerte que va más allá de una comprensión ética o moral, un poco, ¿no? Que también, pues, bueno, muchas veces lamentablemente eh, llega a nuestra vida de una forma muy dolorosa y desgarradora el Plutón a edades muy tempranas, a través de distintos estilos de desgarramiento del alma, de abusos, de etcétera, de... O sea, yo vi ayer una noticia literal en Caraota Digital, que es un medio ahí muy famoso entre venezolanos, una noticia de que como que 7 adolescentes violaron a una niña de 11 años en un centro comercial en Barcelona. Entonces, claro, sin querernos meter en esas aguas tan, pero es que, o sea, si estamos hablando de Plutón, es como que, listo, nos vamos a seguir haciendo la vista gorda con respecto a esto, o qué está pasando con la monstruosidad que opera en la humanidad cuando hay al que el problema, claro, Claro, al que yo como que siempre me remito, es que mientras yo menos monstruosa me crea, porque es que yo creo que la pregunta sería que te tengo, ¿cuáles son las cualidades virtuosas de la monstruosidad? Porque es eso, o sea, la gente más bien es como, no, el monstruo es aquel, el asesino, el violador, pero es que no, tú también tienes que cultivar la monstruosidad virtuosamente en ti. O sea, porque la fuerza de un monstruo es arrolladora, es sobrehumana, sobrehumana. Yo, por ejemplo, a hombres que sé que tienen Venus, Plutón, Marte, Venus, Plutón, Marte en carta, o sea, imagínate, una T cuadrada y semicruz cósmica, Venus, Plutón, Marte, tal cual son como físico-culturistas, así que tú les ves que parecen unos monstruos, que tú dices, o sea, esta persona pues parece un monstruo, pero no, y genera miedo. Sí, ver a una persona como súper musculosa, cargando cosas de millones de kilos, así como si estuvieses, no sé, construyendo una pirámide, es algo sobrehumano. O sea, es algo sobrehumano. Pero bueno, eso, las virtudes de la monstruosidad, para que hagamos las paces con nuestro historial plutoniano, que todos lo tenemos. sí. En la primera parte, en la noticia horrorosa y tristísima de la niña, eh, Súper, hay una evidencia de una relación Venus-Plutón, pero como pulsiones de Eros y Tánatos, donde, claro. que se estudia y que está dada ahí, este, llevadas hacia el abuso. Pero buscando las virtudes, que es la verdadera pregunta, eh, de alguna forma, como pulsiones interiores, Plutón es la destrucción y Venus la creación. Entonces, si tú te quedas solo creando, el mundo se llena de cosas. Si tú te quedas solo destruyendo, el mundo se vacía de cosas, ¿no? Hay que lograr eh, ambas visiones, ¿no? Activar el arquetipo luminoso del destructor interior para poder, para bien o para mal, eh, controlado en tu propia vida, poder transformar a través de esa destrucción, poder cambiar a través de esa destrucción, poder evolucionar, poder progresar. Porque no puedes hacerlo si no hay destrucción. El asunto es que es un proceso de aprendizaje y desaprendizaje. Es un proceso de construcción y de construcción para la reconstrucción, para el reaprendizaje, para la recreación. Y Claro. eso se trabaja y esa es, en el caso de Plutón, parte de su riqueza oculta. Y en el caso Y es que, de Venus, y en el caso de su Venus, encanto claro. mayor.
Y es que yo creo que una de las mejores formas, bueno, al menos que a mí me ha conectado para trabajar eso, es a través de los mitos. Hasta en Spotify hay, pones ahí, buscas los mitos y hay gente que tiene los mitos, o sea, los escucha. Lo que pasa es que a mí se me olvidan un montón de detalles. Tú te sabes tantos detallitos. Échanos el cuento de Hades, échanos el cuento de Hades. Hay muchísimos, ¿no? Yo he tratado de ir disgregándolos ahí sin contar el cuento. Por ejemplo, y hay cosas increíbles, ¿no? O sea, Hades, la violencia de Hades es invisible. ¿Y cómo gana él su Uf. invisibilidad? Hades- Cuando, cuando nace, eh, el padre de Plutón era Saturno, Cronos. Y, Ujú, y Plutón es hermano de Neptuno, de Hera, de varias de- Oceánides, de Zeus, que es Júpiter. ujú. eh, son los tres hermanos. Es la Trinidad griega. Zeus, Neptuno, Plutón. O Júpiter, Neptuno, Plutón. Ajá. Poseidón, exacto, Poseidón, Zeus, Hades. Júpiter, Ujú. Neptuno, Poseidón, Hades, Plutón, para Claro, los y griegos y los que es romanos. la Trinidad que es cielo, mar, ¿no? O sea, es los elementos, aire, lo gaseoso, lo de arriba, lo elevado, lo ligero, mi amor, que todo el mundo quiere tenerlo ligero, pero cuando te cae la piedra de Sísifo encima, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿sabes? Lo ligero, jupiteriano, Y jupiteriano, luminoso, y fresco, y Zeusístico desde espaciado. arriba, literal fresco desde arriba, desde la montaña, desde el Olimpo, que toda esa gente es con dominante sagitariana así en sus fotos en las montañas y todo aquello, lo sabroso. Una de las profes con las que yo he tomado clase de astrología, que es una argentina, Silvia Neira, que me encanta, ella dice que como nada, que alguien que tenga dominante así sagitariana, jupiteriana, pues va como por un dron volando hasta que el dron se le acaba la pila y cae en un pantano. Y es que tal cual, es como, ¿sabes? Allá arriba en eso gaseoso no hay nada viscoso, lento, denso, pesado, como lo es justamente ya los dominios más bajos, que hasta obviamente tendrán relación con los chakras y etcétera, ¿no? La simbología de lo que tenemos abajo, lo que tenemos arriba. Pues claro, mientras más se va bajando, después del cielo encontramos el mar y mi amor, después del mar encontramos unas cuevas, o sea, ya Que las cuevas rige Plutón. Los catatumbas para sótanos, abajo, los sótanos, catatumbas para abajo, oscuridad, murciélagos, araña. O sea, entonces, claro, nosotros tenemos como unas formas infantiles ahí que Halloween. Y es como, o sea, lo estamos tomando superficial, venusino de gozo y diversión y no sé qué, en vez de, bueno, estar en el asunto viscoso de verdad ir a nuestras propias profundidades y las profundidades de nuestros propios asuntos, ¿no? No quedarnos en porque cambiar la el forma Halloween, y no el fondo. el Halloween La se forma celebra, y no el fondo. se celebra Ujú. en el otoño cuando se están descomponiendo todas las hojas, cuando se está Claro, muriendo la naturaleza y que tiene que ver con un extraordinario mito que es de plutoniano, que el es el de, de el de Perséfone Perséfone, y claro, Deméter, Ceres, la madre, y Perséfone se casa con Plutón, ¿no? Fíjate, claro. cuando lo vemos desde la perspectiva de los valores, decimos Plutón lo rapta a Perséfone, pero es que en aquella época se raptaban a los amores. O sea, lo natural y lo normal y la forma de mostrar el amor de Plutón es a través del rapto, a través de quitarle al otro su privacidad, su status quo, su armonía, su compañía, o sea, abducirlo, arrancarlo de raíz al Sí, otro. de generarle un cambio irrevocable.
y eso, de raíz No era, y de fondo, no era no era irrevocable. Ella podía volver a salir de ahí, pero ella lo estaba conociendo, a ella le gustó. Este, y lo te único que no gusta podía, tu Plutón, te gusta tu Plutón. lo único que no podía era comer algo, allá abajo. Mandan a Mercurio a buscarla. eh, Sí. Simplemente Hades, Plutón estaba enamorado de Perséfone. Perséfone vivía feliz con su madre, con Ceres, que es la madre naturaleza. Mm, Ceres significa, de ahí viene la palabra cereales, eh, cereales. que es la producción en abundancia de la naturaleza con toda su semillar ya dado para nutrir al mundo. Y Sí. Perséfone era la floración, simplemente eh, la primavera. Eh, Ellas dos estaban felices, o sea, después de la floración viene el cereal, viene la abundancia, viene el fruto. Viene Y lo sabrosito de la vida. a Perséfone la buscó Apolo, el sol, y le dijo que no. A Perséfone la buscó Hermes y la sedujo y le dijo que no. A Perséfone la buscó Ares, Marte, y ella le dijo que no. ¿Qué le tocaba a Plutón? Le tocaba raptarla, llevársela, para que la conociera, porque ella decía que no, pero inocentemente, infantilmente, o sea, no había visto, no había vivido. Y él la arranca de su casa, de su hogar, y la lleva a la aventura a sus dominios. Claro, y es que se parece un poco al arquetipo de salir del paraíso, pues, o sea, es salir del paraíso que la serpiente, viene la serpiente, que obviamente es súper, Plutoniana, total, ca- hermanísima de se Plutón, regenera, cambia de piel, se es transforma, seduce, rastrera, es tiene veneno. exacto, mata, Porque claro, lo interesante es que todos los animales tienen maneras de defensa, pero no todos tienen veneno. correcto. No todos tienen veneno y lo más increíble es que muchos venenos también sirven para, en ciertas dosis alquímicamente puestas, generan los antídotos. O sea, entonces es como que no, ¿cómo Siempre nos la le vamos solución está en el problema. tal cual? Es que todo es yin yang. Yo todo lo, o sea, para mí el yin yang es el símbolo como más cliché y usado y no sé qué y lo que sea, pero es que todo es así, o sea, para mí todo es el yin yang. Entonces, claro, en ese problema está la solución, Y pero cuando sí, Plutón la rapta, lo único que no ajá, podía ella era comer. Si ella comía allá abajo, parte de la ley del inframundo es, te quedas en el inframundo. Y antes, cuando la fue a buscar Hermes, en una versión de la historia, él la seduce, le dice, come las semillas de la granada. 6 semillitas fue ok. lo que ella comió. Pero por el otro lado es lo contrario, o sea, ella lo sabía, ella era tan divina y ella decidió comer las 6 semillitas y se fue con Mercurio en concordancia con Zeus, porque Plutón, mira qué interesante, Plutón para ir a raptarla, le pide permiso a su padre, no a su madre. Su padre era Zeus en una de las tradiciones. Y él sube y le dice, me enamoré, me gusta Perséfone, quiero convivir con Perséfone y la voy a raptar y vengo a pedir tu venia. Él no tenía que pedir la venia porque ella estaba sobre la tierra y todo lo que está ocurriendo sobre la tierra, todos los dioses pueden dar y hacer y Su ejercer su voto. poder y ejercer su poder. Pero él no podía decirle a la madre porque la madre tenía a su compañera de camino. La madre tenía a su Perséfone con la que compartía, con la que cantaban, con la que recogían, con la que caminaban, con la que enseñaban. O sea, era la naturaleza misma deviniendo, ellas dos juntas. Y la historia cuenta que por haberse comido las 6 semillas, por eso es que ella pasa 6 meses
con, en el Hades, que es su reino, ella es reina del Hades, o sea, no es que ella la raptaron y la jodieron y quedó fragmentada, por el contrario, ella rige el Hades y además ha hecho, cuando ves la historia de Perséfone en sí misma, hizo y deshizo y transformó y como todos esos dioses se montaron cachos con unos con otros o fueron, o sea, la vida, pues vivieron en el Hades. Y los otros 6 meses con su mamá en la tierra, Pero, que son la y primavera y el él, verano claro, en los ciclos claro. estacionales. Y el cuento de, o sea, el cuento de la granada siempre lo he escuchado, ahorita escuchándote, se me viene como a asimilarlo al tema de la manzana, como que hay algo ahí que Que uno con hay los que morder. 5 sentidos, oralmente ahí, Freud, pero, o sea, ¿quién le ofrece a ella como las 6 pepitas? ¿Hades Hades, o Mercurio? No, Hades. Hades le Mercurio dice, la viene a sacar, la viene a salvar. Hermes, Mercurio, la viene Hermes. a sacar para llevarla con su madre. Y ella Y, decide comer porque se enamoró. Ella, y comer significa o sea, se dio la copulación entre ellos. Se amaron. Ella se permitió saborear desde adentro, con todos los sentidos, eh, lo plutoniano. Perséfone es como una Venus. mm, Antes de que estuviera Perséfone, y el amor visto desde lo persefónico, si se nos permite, era lo venusino. O sea, Venus era la floración, Venus la representan con un cintillo de flores que nunca se marchitan. Y que que están, nunca se marchita, nunca se marchitan. súper interesante. Porque justamente también otra cosa que he visto en las mujeres con dominante plutoniana, Venus-Plutón, full operaciones, full. Hay como un afinque, y claro, y es que, ¿qué es lo que pasa? Que se sincroniza cierta circunstancialidad contigo, me explico, es lo que yo es porque para que tú tengas full operaciones, mi amor, tienes que tener pues la plata, las ganas, te lo tienes que buscar, o sea, no que te lo tienes que buscar, o por ejemplo, hay una chica que conozco que tiene Venus-Plutón y el papá es cirujano plástico. Nace ya con un cirujano, o sea, como que, claro, y se genera como una cosa de esto de, ¿sabes? Fijarme de que no me quiero marchitar, como, no me quiero marchitar y bueno, nada, yo en verdad no tengo nada en contra de las operaciones, yo tengo hasta encima una operación de nariz mal hecha y en lo que tenga Plutón, en lo que tenga Pluto, perfectamente voy y me arreglo la nariz. Pero sí, no hay gente que ya se pone intensa, Sísifo, pues, intensa de lo intenso de, pues, wow, son muchas intervenciones, pero es eso, que opera de fondo en el psiquismo de esa persona, ¿no? El asunto ir siempre al fondo, o sea, no es tanto como la decisión que decías tomar, sino desde qué fondo lo estás tomando. O sea, desde qué está pasando en tu interior como para que te gastes miles de dólares en operaciones y, bueno, tengas cierto aspecto que entonces también en algunos momentos cuando ya es demasiado exagerado puede ser catalogado de monstruoso. Y bueno, mucha gente, hay los que se intervienen como que es que quiero ser como un cocodrilo y se meten unas prótesis, se meten y entonces, ¿sabes? Se vuelve, y ahí es que yo digo, y siempre lo digo, y es Vampiros, difícil, monstruos. vampiro, Sí. todo. Hubo una serie que sacaron en Nat Geo hace mucho tiempo que justamente se llamaba Tabú, y a mí me Me encantó, encantaba. yo la vi O sea, completa. Sí. me tabú brutal y en YouTube todavía hay full, porque es eso también como de lo monstruoso, lo tabú y bueno, lo que decíamos hace rato que creo que no respondimos, pero lo de las virtudes de la monstruosidad. Estamos mostrando todas esas cosas en esto, porque fíjate, por ejemplo, nosotros Mm, asociamos a Plutón siempre con la muerte, y la muerte no era Plutón, era mm, Tánatos, hermano de Oniros, Tánatos la muerte, mm, eh, que es el que al que atrapa a Sísifo, y Hades se molesta. Hades es el emperador del inframundo. Y Tánatos era
otro dios que estaba ahí, mucho más primitivo, que viene desde la época del caos. Mira qué interesante. Tánatos, en algunas tradiciones, cuando decimos tradiciones es porque en el mundo griego no estaba todo unificado de una sola forma. En el mundo greco-romano, o sea, tú puedes encontrar en Virgilio unas traducciones, unas interpretaciones profundas distintas a las de Hesíodo, distintas a las de Sófocles, que son Mm. o las de Homero, y cada, Cada eh, poeta. y cada, además territorios, o sea, los minoicos veían una cosa y exaltaban otras, distintas a los micénicos, distintas a los atenienses, distintas a los espartanos o a los de Éfeso. O sea, cada pueblo tenía una forma, todos los respetaban, todos los conocían, pero tenían una manera distinta de verlo. Como decir, dentro de la cristiandad, están Mm. hablando del mismo Jesús, pero el testigo de Jehová lo ve de una manera, el mormón lo ve de otra, el anglicano de Sí, sí. otra, el ortodoxo de otra, y cada uno le va dando su connotación a su creencia. Eso ocurría en el pueblo romano y en todos los pueblos, en todas las tradiciones. Cuando entendemos eso y vemos a Plutón como hermano de Tánatos o como sobrino de Tánatos, y vemos a Venus y decimos, ah, pero ¿cuál es la relación que puede tener con Venus? Por ejemplo, Venus era, cuando, cuando Venus nace y llega a las costas de Chipre, las que las reciben fueron las Moiras. En otras tradiciones las reciben las horas. Las horas, de ahí va a venir la Ok, palabra hora, es el tiempo claro. continuo, pero que se Sí, acaba. Las Moiras claro. son Las otras. No, las moiras horas y las moiras son diferentes. Las horas era el son tiempo, distintas. pero las moiras llevan el destino. Son las que Sí, las permiten del nacer hilo, las las del del hilo, las hilo. tres viejitas. Las, O la las joven, que, la madura y la viejita, ¿no? La que ajá, corta el hilo. la que crea la hebra, la que define la longitud y la que lo corta. A mí me parece tan poderoso esa trilogía, me parece poderosísima. Y a Venus la conocían los atenienses como la Moira más antigua, como la Moira originaria. Wow. ¿Qué nos está diciendo eso dentro del arquetipo? Fíjate qué interesante, o sea, ese Tánatos, por ejemplo, en Plutón nos está diciendo que no podemos mantener una cosa viva para siempre, hay que en algún momento darle muerte, pasar de escalón, de estadio, de dimensión, en el proceso de tu vida. O sea, no te puedes mantener niño eternamente como Cupido, como Eros, o no te puedes Claro, mantener anciano para siempre, como le ocurre a Saturno, a Cronos. Mira claro, qué interesante. Lo mismo pasa con las Moiras. ¿Y qué hace Venus ahí? O sea que el amor puede transformar, puede traer la vida, generar la hebra, puede mantener la vida, o cuando viene el corte final, el amor puede significarlo, o puedes morir por amor, o puedes regalarte al amor. O sea, porque Venus es la diosa también del matricidio, o sea, mata al marido o a la mujer, al ser amado, el crimen el pasional, crimen pues. pasional o el suicidio, por ejemplo, por amor. Se puede degenerar Mm, con una... O sea, allá hay una relación Venus-Plutón directa y hermosísima e interesante. Por ejemplo, otras que la acompañaban eran las furias. Y las furias furias. es el tormento, la culpa, la ansiedad, la angustia existencial que puede producir. O sea, ¿cómo relacionas a las furias con Venus? Pero cuando llegaron las furias a la vida de Venus, ahí Eran mismo, o sea, las las, horas, las moiras y las furias, todas. las acompañaban, eran parte o sea, ella podía generar que la furia, y es interesante, porque Venus, mira, Venus, por ejemplo, no era una diosa del Olimpo. Afrodita no estaba en el Olimpo están
estos tres, que son los que rigen la realidad, con sus consortes, no solos, ellos no están solos. Que en la astrología patriarcal vemos solamente a un Júpiter, a Júpiter, un Neptuno Neptuno, y a un ujú, Plutón, pero Plutón sin Perséfone no es nada. El, Neptuno sin su Oceánide o su ninfa no es nada, o sea, ellos necesitan del complemento porque viven con el claro. complemento. Y sus hijos, todos ellos son los que están en el Olimpo de nuestra conciencia. Pero hay unos dioses que son anteriores y que les pueden acaecer a ellos. Afrodita, Tánatos, las Moiras, las Horas, las Furias, estos dioses no pueden hacer nada contra ella. Es porque es como una pirámide, como la pirámide de Kelsen en la ley, ¿no? Que la constitución, que las leyes, que las normas, que los reglamentos, que este, arriba están los más originarios y van bajando hasta que aparecen en el medio el Olimpo. Eso ocurre en la jerarquía celestial o divina, eh, de la antigua cultura, eh, Claro, griega. porque revisando el árbol genealógico, Afrodita es hermana de Cronos, Sería una sobrina, perdón, media una hermana, media hermana, perdón, exacto, de Cronos, una media hermana de de Cronos, Demeter, exacto. Entonces, Ceres, ella, de, lo, de los, ella, de los, ¿cómo se llama? Los cíclopes, los cíclopes, los que los cíclopes. cíclopes Claro, nos claro. hablan del tercer ojo. Los cíclopes nos están diciendo el ojo de la conciencia que todo lo ve, el ojo de lo No, invisible. claro, Los y es cíclopes que no, como ajá, hermanos de de Hades. Saturno, como Ah, hermanos de de Saturno. Saturno y de Saturno, perdón, sí, Ajá. iba a decir Cronos, Saturno Cronos, cuando Júpiter, que esa es la pregunta que tú hacías hace rato, cuando Júpiter, Plutón y Neptuno logran escaparse de las fauces de su padre, del tiempo, de Cronos, eh, Saturno, cuando son liberados, los cíclopes son los que les construyen las armas poderosísimas para A los poder ir tres. a los tres. El tridente de Neptuno, El tridente de Neptuno, el el rayo rayo de Júpiter, de Júpiter. y ahí viene el de Plutón, que es al que estamos trabajando, que tenía un casco de invisibilidad. No, too Y él, much. Para para, espiar, para para verlo espiar. todo. Pero no Y solamente era eso, sino que ese sabes que hace casco, poco, antes de que me dijeras eso, ya ahorita vas a decir lo que es ya el va, casco. Hace déjame, poco me una sola preguntaron, palabra, de invisibilidad e intangibilidad. O sea, no era que tú estabas invisible y te tocaban el cuerpo, como en la película del hombre invisible. No, era que ni siquiera había entidad ahí. O sea, lo veías todo y nadie veía nada, ni podía tocar nada, ni percibir nada. No es un qué fantasma. fuerte, El fantasma claro. tú lo percibes, ¿no? Y te paran los pelos y te esnuca. No, él no. Plutón, Ni o el que siquiera usaba el casco, imperceptible, claro. No, increíble. Mira, doncito de tiempo, bueno, ya yo creo que tenemos que ir porque ya estoy aquí, Saturnina y Plutoniana, o sea, crónica y adística. Crónica, o sea, no podemos hacer un live de 1000 horas. Sí, entonces fíjate que el casco de invisibilidad, ¿qué te dice como arquetipo? O sea, cuando en una relación Venus-Plutón, que es tu pregunta, o sea, ¿cuándo tú te haces invisible ante lo que quieres? ¿O cuándo invisibilizas o escondes o evades o dejas ir, que son atributos de Plutón en una relación, una violencia mm, mm, relacional, o sea, tú escondes las cositas de la familia en los amores vividos o tus propios dolores, ¿no? Le pones su casco de invisibilidad.
claro. O tú te haces, por ejemplo, hay una Venus que es interesantísima, que es la apostrofia. ¿De dónde sacas todos esos nombres? Y la Venus Bueno, después, apostrofia es la que voltea la cara, es la que se hace la indiferente, loca, pues. la que se hace La que la se hace loca, la loca. La hace la loca porque la superficie, esto está aquí muy sabroso para meternos en ese charco. que puede ser lo que no quiero ver en el amor de mi propia relación, o lo que es tan crudo y tan terrible, tan cruel, tan monstruoso, que tengo que esconderlo, tengo que quitar la cara. O sea, mira cómo se parece a ese casco de invisibilidad. Claro. Sí, no, y que también es un tema como, no sé, se me acaba de venir como el de no asumir, el de no asumir ciertas cosas, ¿no? Porque de alguna forma puedes decir, no, es que yo no fui, yo no lo hice, obvio, o sea, no te ves, ¿sabes? Es como ese juego que, bueno, justamente que lo que nos trajo acá un poco fue que yo te hablé de mi curso y del módulo que tiene que ver con el poder en la relación, el poder que, o sea, de quién tiene más poder en tu relación, tal cual es en mi curso, yo tengo un módulo dedicado a explicar eso, Correcto. y yo te dije, aquí, todo esto, aunque yo no hablo de astrología, porque en mi curso no hablo nada de astrología, es todo acerca de Venus-Plutón. Me explico, y es como también ejercitar, y en el mito, Don, no hay alguna posibilidad de que cómo ese casco perdía como poder o cómo podías hacer que lo invisible se volviera visible, que es un poco como no Quitándolo, caerse a cuento, quitar el casco, quitándolo, quitar, pero entonces solo se lo podía quitar el mismo Plutón, el mismo Ares. o se lo podían arrancar. Eh, Pero ¿quién? ¿Cómo? Hay historias, por ejemplo, él se quita el casco para dárselo. Esto es interesante. Plutón, la violencia de Plutón. Plutón no golpea. No Plutón es Marte, no, no es Marte, no es no Marte, es no el lo hace, vikingo lo que describimos no. en el live pasado. No, no, no. Su violencia es distinta. Su violencia rapta, su violencia es absoluta, es Secuestra, 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 claro. Te pueden secuestra. secuestrar ideas, emociones, o sea, esas cosas ocurren. Claro, O te claro, puede claro. invisibilizar. Su violencia puede hacerte Claro, invisible ante una situación terrible. Te puede, ajá, su violencia es a través de la posesión. Este, o claro, sea, claro. Y es es que otra violencia. lo que Lo que es pasa es que nosotros otra, la asumimos toda violencia solamente con eh, con los golpes y no, las y es uñas que, y la... claro, y es que lo que yo explico en el curso, en el módulo de Te quién tiene más poder, pudre, su violencia te pudre, claro, porque, te o sea, quién tiene descompone. más poder, claro, claro, en quién tiene como más poder es como puras variables invisibles, invisibles entre comillas, es como si alguien tiene más edad que tú, tiene cierta jerarquía que lo que es el famoso tema esté con una menor, ¿sabes? Como si alguien tiene más edad que tú, bueno, eso digamos como que no es tan invisible porque eso se ve, ¿sabes? Tú obviamente sabes quién es mayor, pero cosas como quién tiene más dinero en la relación, quién de alguna forma conoce más el sitio, o sea, por ejemplo, cuando un migrante se casa con una persona que es regional de ese sitio, esa persona tiene más poder que tú. Me explico, la persona que vive ahí, si Claro, tú llegas nueva, todavía no tienes ese poder, no significa que no lo puedas tener, pero entonces como pequeñas cosas estilo, si tiene más conocimiento, si tiene más contactos, o sea, es como de verdad ejercitar, ver cosas que no son, ¿sabes? porque Como tan... lo plutoniano, o sea, en los dobles, en las polaridades, o sea, Ujú. por ejemplo, riqueza, entonces, cómo es la violencia? Te empobrece, te controla la riqueza. Eh, Exactamente, eso, eso. si él es la máscara, entonces te desenmascara o te pone una máscara que no es. Eh,
claro. porque el asunto de que era una de las cosas maravillosas de Plutón es que cuando lo esculpían los artistas, lo hacían sin rostro. Él es el Dios sin rostro. Wow. Entonces, Plutón te quita el rostro. ¿Pero por qué es el Dios sin rostro? Porque el alma no tiene rostro, porque la muerte no tiene rostro, es todo, todo. Cuando, o sea, tú te vas pudriendo y eres diferente, pero pasan 100 años y después que sale tú eres distinto, tú, es solo los mismos huesitos blancos, no importa si eras gordo, flaco, viejo, joven. Hoy en día, con las técnicas increíbles de la criminología, te dicen, bueno, era mujer y tenía podrido adentro del maxilar y comió mal, era pobre porque sus dientes no están bien nutridos. O sea, y sabemos por la antropología Por forense, arqueología. Arqueología, pero, exacto. pero en la antigüedad no, o sea, eran todos iguales. O sea, tú mueres y la muerte te unifica, te Y funde. que increíble que acabas de decir eso porque justamente conozco una chica, Venus Plutón, que es criminóloga de la ULA. De allá, ¿sabes qué criminología no? O sea, criminalística como que la dan en muchos sitios, pero Como criminología es ciencia, distinto. no. Claro. Es, La criminalística es lo que entonces, hace el FBI, la CIA que va viendo. Y la criminología, ajá, esa es la criminalística. Y la ajá, criminología es la ciencia que genera las políticas y las estructuras sociales para que los excesos de todo, de poder, de crimen, de locuras, claro. de seguridad nacional. Pero sí, bueno, yo creo que como para ir cerrando, el tema aquí, la pregunta que les dejamos como abiertos, gracias a los que han durado como que hasta el final, ojalá esto después lo vea otra gente, etcétera, es como identificar en nuestras relaciones qué ha pasado con ese casco de invisibilidad. Si a veces lo he usado yo y le he caído cuento a la otra persona, o más bien la otra persona lo ha usado y me ha caído cuento a mí, y cómo de alguna forma el uso que le demos sabio o no sabio, virtuoso o no virtuoso a ese casco de invisibilidad de nuestra propia monstruosidad, porque es que aparte, pues el dios del inframundo, imagínate, obviamente como que, mira, me voy a poner esta máscara para que no vean que soy monstruoso, ¿no? Que soy como un alien, o sea, esa cosa, obviamente eso sería como un poco más uraniano también lo de lo alien, pero, ¿sabes? Es así como tan negro, tan feo, como con esos dientes, como todo demoníaco, todo Intraterrestre. exacto, como intraterrestre. Ponerse ese casco de invisibilidad, que es lo que hace que pasen nuestras relaciones. Si no, nos empobrece y nos desempodera, porque al final, pues eso, volviendo al tema de qué es la mayor virtud de un monstruo, es que tiene poder. Ese es el tema. O sea, un monstruo se sabe con poder y lo ejecuta. Quien no se cree monstruoso, estás impotente, que es impotenciado, minusválido y víctima, ¿sabes? Pequeñito, como no, yo cómo me voy a defender ante esta cosa, ¿sí? ¿Y cuáles Entonces, serían para ajá, ti las monstruosidades de Venus, por ejemplo? las monstruosidades de Venus. Eh, para ver las monstruosidades de Venus. Bueno, lo de que Venus, yo no sé cómo hacía, pero me imagino que quizás con ayuda de las furias volvía loca a la gente con unos amores obsesivos muy fuertes. Creo que justo la del Minotauro tiene que ver, ¿no? Como el deseo, ay, se me Aria- cayó el deseo, Ariadna. el deseo, ajá, el deseo de copular como animal, ¿sabes? Me explico, Ah, cosas así, ¿no? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué oh, pasa ahí fíjate en que la... los celos pueden ser, pero también es la manipulación. También, por ejemplo, lo que decías hace rato de, porque tú te puedes enamorar de lo indebido. Eh, Claro, la mujer con el niño, el viejo con el niño, sí, por sí, decir, el sí, adulto, sí, pues, sí. o Delicado. viceversa. Fíjate qué interesante, o sea, cómo la violencia de género, por ejemplo, entra Sí, en ese Venus, total. las venganzas más crudas.
porque Venus es vengativa y Plutón es vengativo. Pero cuando los ves a claro, todos, no hay ninguno que no sea vengativo, porque son otras. eh, es interesante el asunto, ¿no? El, o sea, la monstruosidad llevada solo a Plutón los sataniza y no, y dejamos de ver ocultas sus virtudes. Por ejemplo, claro, Plutón te desnuda el alma, pero Venus te desnuda tus emociones, te desnuda tu cuerpo, te desnuda, o sea, te avergüenza. En Venus tú te pueden hacer caer en la vergüenza. Y claro. son dos formas de desnudez. Venus tenía su arma era un ceñidor mágico, ¿Un qué? que como un ganchito, un ceñidor, lo ponían Ujú. peinetas, en la tradición han puesto, ponían un cinturoncito también de ella, como el cinturón de castidad, que le Mm. hace Hefesto le hace un cinturón de castidad a ella, cuando le monta Y que los baby, cachos. qué ingenuo. Y qué Este, ingenuo. y, mira qué simpático. Pero ¿qué hacía ese ceñidor mágico? Te daba carisma, te daba encanto, o sea, o sea, tú resaltas donde sea y te comes a los otros y generas envidia. Una de las monstruosidades de Venus es Claro. el generar, o sea, y además hay gente, hombres, mujeres y de todos los géneros que lo hacen adrede, ¿no? O sea, y usan ese poder. Claro, y yo creo que, bueno, en conclusión, cada quien tiene que responsabilizarse de explorar la monstruosidad en su propio sistema psíquico y de cómo esa monstruosidad, asumida o no asumida, virtuoso o no virtuosamente, toma cuerpo en sus relaciones más importantes de intercambios de valor, porque recordar que siempre que estamos en un vínculo de lo que sea, todo es un intercambio de información y transaccional y que bueno, lamentablemente como que si los arquetipos están unidos por armónico, inarmónico, lo que sea, a la persona en sus momentos de abrirse receptivamente como una flor venusina a un otro, La va a tener que lidiar violeta era con la flor venusina. ay, la violeta total, que es así, bueno, venusina plutoniana, porque es el color así todo medio brujístico. Pues bueno, aprender a lidiar con estas densidades en las relaciones, o sea, hacerse preguntas de fondo, no de forma. Sí, no es como en Venezuela ya que el chavismo vino y le cambió todos los nombres a los ministerios y es como, mi amor, con que le cambies el nombre no va a pasar nada. O sea, el asunto es de fondo, es muy de fondo. Sí, entonces, a preguntas de fondo son, ¿quién tiene más poder aquí? ¿Quién tiene, o sea, literal, quién tiene más poder en esta relación? O sea, ¿quién tiene más poder en esta relación? El poder se puede medir de muchas formas, ¿no? Y es como, bueno, lo que les decía un poco el tema de los fisicoculturistas, no sé qué, tal cual, es fuerza, fuerza, Yo, fuerza, o sea, porque el tema es que no, nos llenamos como una sensación de no tengo fuerza, de no tengo potencia, de no tengo, ¿sabes? Desconectándonos de nuestro Plutón porque está desincronizado de nosotros. Entonces tenemos que buscar la manera como de recobrar esa fuerza de volcán, ¿sabes? yo que tengo Plutón en Libra y Venus en Ay, Virgo, diría, es interesante porque Inés Espejo Astral pregunta quién tiene más poder. Yo diría, ok, ¿y cómo equilibro el poder con el otro? ¿Cómo hacemos exactamente, un balance de poderes? Sería otra pregunta. exactamente. Más que encontrar quién tiene el poder, que es importantísimo para poder tener las herramientas para que no te manipulen, para que no te sean indiferentes y te excluyan y Claro. destruyan la vida o la autoestima o la psique, qué sé yo. Me preguntaría, o sea, ¿qué herramientas me interesa esta relación y cómo puedo complementarme con, con aquel ser amado? Claro.
No, y ahí es un ejercicio de humildad, de quitarse el sombrero, de tener que tomar decisiones duras, plutonianas, como de cortar ciertas cosas también. O sea, porque claro, imagínate que las dos personas de la relación se hagan esa pregunta. Si se lo hace una sola persona de la relación, muchas veces puede que la respuesta sea como, esta persona está como tan enceguecida, o sea, esta persona con la que tú estás en relación no quiere que se balancee el poder. Muchas veces esas preguntas profundas de fondo, que no son de forma, nos van a llevar a la crudeza de aceptar el hueso último del asunto, que es que tal vez la persona con la que has llevado 10 años de relación no quiere que el poder se balancee. Y ahí te toca entonces a ti relacionarte en una transacción de intercambio de valor que tenga otras Claro, características con una persona que sí honre tu poder y honre su poder. Me explico que correcto. obviamente lo que ha pasado a lo largo de toda la historia tal que ya conocemos más patriarcal, rancia, de más atrás, de bueno, o los matrimonios arreglados, obligar a las mujeres a casarse, Claro. todas las cosas. Para mí, todo, por ejemplo, una oda literal a Plutón es esta serie que salió ahorita la primera temporada y ya viene la segunda de House of the Dragon. Puro Plutón. O sea, puro Plutón. Ya, esa serie, y es como opera el Plutón en la familia, en todo, o sea, todo el cuento de los dragones, todo. Entonces, nada, entender en qué andamos cada uno de nosotros con nuestra fuerza volcánica interior y que eso juegue lo más a nuestro favor, ¿no? Porque ¿cuál es el tema de esa fuerza volcánica? Que mueve lo inamovible, mueve cosas muy pesadas, es muy potente, o sea, es mucha fuerza. Entonces, Demasiado. claro, cuando una persona se queda toda la vida como en un cuento ahí estancado, no sé qué, es porque no estás usando tu Plutón. Y obviamente lo está usando cualquier otra gente y no tú, ¿sí? Entonces, bueno. Vamos a cerrar, Doncito. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar última? Despídete. Yo ya, chao, no digo más nada. O sea, esto no quedó de 2 horas, Don. Es demasiado. Pero bueno, así somos. Esta es nuestra esencia. Pues yo cerraría con una frase de un poema, no un poema, una dedicatoria que me hizo mi padre en un libro, mi padre interesantísimo. Mi padre es venezolano, se llama Pedro Paraima en su seudónimo, eh, y tuve la oportunidad de vivir en Finlandia un año de vida y antes de irme, él metió escondido en la maleta que me llevé por un año o para un año, un libro de Eric Fromm que se llama El arte de amar. Y en la dedicatoria que me puso, me transformó a mí mi manera de ver el amor. Y muy interesante porque con una luna en Escorpio, como la mía, y un sol conjunto a Plutón, como el mío, eh, esa frase que les voy a contar para cerrar, en la dedicatoria del libro El arte de amar de Eric Fromm, me jodió. La frase dice, o el poemita dice, amar es ser en el que se ama, porque siendo en el que se ama, te permite vivir lo amado plenamente. Pedro Paraíba. Eso es Plutón-Venus, en cualquier forma de los aspectos. Wow. De alguna manera, Ir al o fondo. no eres o eres, o lo vives o no lo vives, o convives al ser amado, o no o no convives con eso que es el amor. Claro. Eh, Interesantísimo. Amar es ser en el que se No, ama, porque siendo en el que sí, se ama, te permite vivir lo amado plenamente. Pedro Paraíba. claro, y es que ese es el regalo Venus-Urano, que digo Venus-Urano, Venus-Plutón, que el amor vivido a fondo, que no me gustan las preguntas superficiales estúpidas, me molestan,
que las tengo que aguantar mientras estoy conociendo a alguien o en dating o no sé qué, porque la superficialidad también es parte de la vida y la experiencia humana, pero vivir el amor a fondo, o sea, las personas que nacen con aspectos Venus-Plutón están obligadas, me encanta decir que están obligadas, a vivir el amor a fondo. Y vivir el amor a fondo es aceptar que esa experiencia nos va a transformar el fondo, profundamente, algo a nivel de fondo. Sí, o sea, no es como que sin tetas no hay paraíso y entonces te encontraste un sugar daddy que te puso las tetas. No, 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 no es esa transformación, ¿sí? No es esa transformación. Es otro estilo de transformación que es hasta más invisible. ¿Me explico? Claro. Es hasta más invisible porque es de Hades, es más plutoniana. Entonces, bueno, a gozarnos nuestros aspectos que tengamos con Plutón en nuestra carta, saber que ese planeta lo vamos a tener como convocatoria constante en nuestras experiencias que nos va a ir guiando a que profundicemos y llevemos a una comprensión de fondo a ese arquetipo, ya sea Sol Plutón como el caso Don, o yo que soy Luna Plutón natal, que por eso, bueno, siempre traigo a colación algún tema de que en Venezuela la monstruosidad está mal repartida porque hay unos monstruos demasiado convencidos de su poder y otra gente que no ha entrado en contacto con su poder y por eso esos monstruos permanecen ahí tan fastidiosos. Pero bueno, listo. Se acabó lo que se daba. Hay Don, te hay quiero. una Me pregunta por encanta. ahí que hicieron, Ay, no sé si sí, ay, verdad. de, Había una, sí, de- de Jessica. Ella es una consultante muy hermosa. Que si el miedo también tiene que ver, sí, obvio. Pero tú, ¿qué nos puedes decir, Don? Para mí, sí. O sea, un sí rotundo. Plutón, los escorpianos, la casa 8 también tiene que ver con el miedo y el miedo está ahí como una pulsión para trascenderse, ¿no? Está ahí como un aprendizaje, ¿no? Venus también produce miedo, el amor. Por ejemplo, que Venus representa la persuasión, el acoso, representa el salir de cacería, eh, a, a- la Mm, conquista, el conquistar, claro, eso genera miedo. Eh, a Venus la acompañaba tanto Eros, como que es el amor, como Himeros, el deseo. Y el deseo, cuando tú te enfrentas a veces le tienes miedo a tus deseos, pero a veces también le tienes total, miedo al deseo del otro. O sea, nah, yo no me atrevo, o claro. sea, me da susto. Eh, eh, y Plutón genera otros miedos, porque es el miedo, si en Venus están los miedos de Eros, en el otro están los miedos de Tánatos, ¿no? Eh, Claro. por ejemplo, a Plutón lo acompañaba Oniros, los sueños, o sea, y a veces uno le tiene miedo a sus propios sueños, o sea, yo soñaría pero cuando se te manifiesta aquello que tú quieres y plum, no sabes qué hacer porque simplemente era un sueño, era un capricho, era un deseo y no habías, pues, y a veces te cohíbe eso porque ambos dioses te desnudan. Venus cargaba una batica y era experta en soltarse la batica y quedar en su desnudez más increíble, ¿no? Y Claro. a veces da miedo esa desnudez, la propia o la del otro. Eh, o sea, ¿qué hago con esa desnudez? Ambos son dioses, por ejemplo, del compromiso, Mm, hacia el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Pero el compromiso con la muerte, el compromiso con lo finito, con la finitud, con la vulnerabilidad que tiene Plutón. Plutón te compromete con tu fragilidad. ¿Y qué haces? O sea, eso da miedo, el saberse vulnerable, el no, saberse y frágil es y que finito. también por el tema de lo primitivo, la supervivencia, creer que todo es debido a muerte, te da una emocionalidad súper intensa en donde entonces tú crees que de verdad es debido a muerte que llames a tu marido 30 veces en la noche. Pues es que lo digo porque lo conozco, lo he visto.
en consultantes, estilo como, ¿sabes? No Al distingues marido, al entre amigo, o al que novio, o a, X, o sea, o a la novia, sí, a la amiga, sí. y porque hay también como el tema de la paranoia, bueno, yo creo que eso ya haría como para otro el live, pero sí, paranoia, también este hermano de Marte, que si mal no recuerdo, de Ares, que creo que era Fobos, de la fobia, ¿no? Mucho, pero sí. El hecho es que todo el mundo a lidiar con su Plutón y nos vemos en otra transmisión. Alejandra, te amo. Tú tienes el Plutón en casa 6 como yo, en Escorpio como todos los nativos del 83 al 94, todos lo tenemos en Escorpio. No somos de la generación de Don, que es Plutón en Libra. Eso otro cuento, eso otra gente. Y tú tienes una conexión de tu Plutón a tu Mercurio, por eso, mija, ese verbo no escatima en hablar a profundidad de las cosas y en meterse frenteado y con fuerza y con potencia con las vainas y tienes mucha capacidad para profundizar mentalmente y Alejandro y yo probablemente vamos a sacar un podcast, pero no nos terminamos de organizar. Entonces, A, nos a vemos. quitarse la Chao. máscara de invisibilidad. No se han Sí, atrevido a hacerse visibles. tal cual, tal cual. Es mucha autenticidad también. Plutón es eso. Es como, mira, aquí esto es lo que hay. Esta monstruosidad va con la tuya o no va. Pero bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Gracias a los que se conectaron. Publicaremos esto. Y bueno, seguimos. Don y yo estamos haciendo lecturas de cartas natales a dos voces y vamos a generar mucho contenido acerca de estas temáticas para que podamos enriquecer la comprensión de nuestra carta natal. Que luce muy simple ese circulito, pero si uno se pone plutoniano, bueno, encuentras, o sea, demasiado, demasiada información. Chao. Gracias a Inés Espejo Astral, gracias a todos los escuchas que están presentes y Sí, los que verán esto asincrónicamente, porque sí, queda grabado, lo pueden compartir con otras personas. Y bueno, estamos iniciando este tándem y soñamos con Oniros llegar lejos y con Ímeros sí, deseamos llegar lejos. Gracias y sí. felicidades. Un beso. Chao. Ah, bueno, y otra cosita. Pues lo que hacemos en las consultas a dos voces es que generamos tu mito personal. Tienes un informe escrito de mi parte y a voz de don Rodrigo te explicamos esa carta natal literal como nadie te la ha explicado. Es una locura. Conocer tu mito personal es una locurísima. Así que nos vemos Te por ahí. contamos Les tu cuento. queremos. Sí, Chao. chao.